¿Cómo le va? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien. ¿Qué decís? Mucha tarea, ¿no? Mucho trabajo, muchas misiones. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar de un tema que nos está pidiendo la gente, nos deja mensajes, que es el tema Graci. Te lo quería, hoy lo hablamos. A ver, vamos a ponernos en lugar de la gente y también en lugar nuestro, porque la realidad es que podemos hablar mucho pero hacer poco. Graci fue condenado por un delito oprobioso hace ya un buen rato, que pasó por distintas instancias. Todo esto estuvo bastante tenido con conflictos también en lo que hace a situaciones, no digo políticas exactamente porque es un tema eclesiástico, pero que tiene que ver por ahí con una duda que había si esta causa se la armaron o no se la armaron. Esta es la conclusión del tema. ¿Esta causa se la armaron a Graci o no se la armaron a Graci? Tantas voces defendiendo y atacando a Graci hubieron estos años, que pasó por un juez, pasó por una Cámara, pasó por la Cámara de Casación, pasó por la Corte Suprema de Justicia, que le aplicó, de la Provincia de Buenos Aires, que le aplicó finalmente 15 años de prisión. En noviembre del año pasado, la misma Corte determina que no puede estar más en libertad y empieza a cumplir su condena, aunque tiene un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, no es que fue un juez, fueron varios jueces, en total creo que ha sido algo de 15 jueces que intervinieron en el tema de Graci. Y todos lo encontraron culpable. Quizás no en la magnitud cuantitativa de los casos que se le atribuían, pero sí cualitativa de la profundidad y la importancia por los delitos que se lo condenó. A todo esto surge otro hecho que en realidad comparado con lo anterior es mucho menos importante, aunque es grave también, que es, y que está obviamente en el ámbito de la justicia en este momento, que el desvío de mercaderías de la Fundación, de donaciones de la Fundación, hacia la cárcel donde está él cumpliendo su pena. Las secuencias son para la gente claras, ver un camión que llega mercadería de la Fundación a la cárcel, que la descargan en la cárcel, como que también la cargaron en la Fundación, y que, por dichos de testigos, se sucedió en el tiempo esta práctica. El porqué sería supuestamente para tener una mejor estadía a nivel de la unidad penitenciaria, ya sea con los presos que comparten con el prisión o con los guardiacárceles que tienen a su cargo la custodia de la cárcel y de los presos. Y la gente se pregunta, ¿cómo es esto, no? Pero ya no desde el punto de vista de la sanción penal, la sanción de los jueces. ¿Cómo es esto dentro de la iglesia? ¿Cómo puede seguir siendo cura? Entonces, yo lo que te pido que trates de explicar un poco cómo es esto de los curas, porque es un poco como los militares, nunca dejan de ser militares, aún en retiro. Y los curas nunca dejan de ser curas, aún en retiro. Un poco la gente, como el Papa es argentino, dice, ¿qué hace Francisco? El que acude a todo el mundo en estos casos, sancionando y siendo inflexible, tolerancia cero. ¿Cómo Graci en Argentina, con una condena puntual, estas cosas se van sumando a ese hecho, no produce de parte de alguien, será su propio obispo, no sé quién es tampoco, será el nuncio, digo, enumero cualquier elemento para que vos después lo desarrolles. Será el Papa el que tiene que tomar una medida que Graci, desde que no poder dar más misa hasta no usar el traje del clero, que quizás son formalidades, pero hacen a la imagen, se lo tengan prohibido. Digo, ¿qué es lo obvio acá y qué es lo imposible que la gente cree que es muy posible? Mira, en primer lugar, frente al desarrollo del caso, siempre como estaba la cancha tan embarrada y la verdad que se sabía, digamos, eran muchos los testimonios a favor, eran muchos los testimonios en contra. Entonces ya en el origen de la causa, por lo menos yo se lo he escuchado personalmente, esto al entonces cardenal Bergoglio, hasta que la justicia no se expida, siempre se trabajó sobre la presunción de la inocencia. Incluso así lo manifesté yo muchas veces, a mí siempre me llamaba la atención que bueno, la realidad es que en los casos que uno ha leído o ha estudiado de abusos en otros lugares del mundo, la casuística es muchísimo más reiterada. Pero sin embargo, la justicia se expidió y se expidió en contra del padre Graci y por lo tanto, digamos, hay una condena y la Iglesia le cree a la justicia.
no tiene por qué dudar de que la condena sea cierta, ¿no? Frente a la condena, el que tiene que expedirse a nivel eclesiástico es el obispo de Morón. ¿Quién es? Que es Monseñor Eichhorn. Eichhorn, sí, Monseñor Luis Guillermo Eichhorn, que, por lo menos por lo que me he informado, tiene, digamos, él tiene prohibido celebrar misa pública, o sea, ejercer públicamente los sacramentos, pero, como vos decís bien, el sacerdocio, el orden sagrado es un sacramento y, por lo tanto, digamos, se es cura siempre. ¿Se lo puede, lo que se llama reducir al estado laical? Sí, la Iglesia lo puede hacer ante un pedido del propio obispado y la aceptación de la sanción ahí sí la pone Roma, digamos. Es Roma la que tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Para decir, el obispo puede pedirlo. El obispo puede pedirlo y, digamos, es Roma la que tiene que concederle la reducción al estado laical, es decir, quitarle... Pues nosotros tenemos dos cosas, es decir, cuando a uno lo ordenan sacerdote, el sacramento como tal es indeleble, es decir, es para toda la vida, pero sin embargo, en el ejercicio del ministerio, él lo que tiene ahora es una restricción, no le han quitado el ministerio, o sea, él no está suprimido como sacerdote, por eso él sigue vistiendo con estado clerical, digo, podría no usarla, digamos, pero la usa, por lo menos en las imágenes que se veían, eran de él vestido de sacerdote. Sí, sí. ¿No? Estas últimas también. Exactamente. O sea, la Iglesia, y esto lo reitera Francisco, con el tema de los abusos sexuales, digamos, teóricamente la política de Francisco es de tolerancia cero, y por lo tanto, cuando se habla de tolerancia cero no se permite que alguien, digamos, encubra o trate de disimular o trate de, digamos, cambiándolo de destino como se hacía en otras épocas, sino que directamente cuando hay una denuncia está la obligación del obispo diocesano de, hasta que no haya una sentencia firme, por lo menos retirar a ese sacerdote del ejercicio del ministerio y esperar que la justicia se expida. ¿Qué es retirar? Bueno, retirarlo significa que si vos tenés un cargo, digamos, sos párroco en alguna parte, bueno, cosa que no pasó durante muchísimos años con Grassi, que seguía ejerciendo su ministerio y seguía estando al frente de la fundación. Lo que suena bastante confuso es que él todavía siga teniendo injerencia en una fundación que, digamos, que fue una obra muy buena en sus comienzos, pero ahora está reducida a una mínima expresión y que supongo que, bueno, obviamente dentro de la cárcel él no puede seguir manejando, quiero entender, digamos, porque si hay algo que regula las fundaciones, ya regular una fundación no es una tarea eclesiástica, digamos, las fundaciones tienen su propio organigrama. Claro. Supongo que una persona que está imputada o está condenada, ni siquiera imputada, está condenada, no puede estar al frente de una fundación. Me parecería, no sé, eso ya es un tema legal, lo desconozco. Y lo otro es un tema, lo de ahora, es un tema de corrupción, es decir, como decís, es frente a la gravedad de lo anterior, es mucho menos grave, pero no deja de ser grave también, porque si hay personas o empresas que donan algo pensando que es para la fundación, para los niños. Y cuando hablamos de la fundación estamos hablando de menores, digamos que eso tenga un destino que no es el que para el que se pide, digamos así, termina siendo algo fraudulento. Es una estafa, es decir, yo te pido para hacer mercadería o lo que fuera con un destino X y en realidad yo estoy, digamos, robándome eso para mi uso personal, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista moral también tiene una gravedad muy grande porque es robar, literalmente, ¿no? Estafa. Es una estafa. Cambiar el destino de los fondos que se piden. Ahora, a esto colabora, digamos que será ahora lo que están investigando, una red de corrupción que tiene que ver con quien está a cargo del penal y le toca, en todo caso, aplicarle la pena a la persona que está recluida, para que no haya privilegios y para que la persona tenga un tratamiento, digamos, digno, pero exactamente igual que el resto de los presos. No tiene por qué haber presos ABC1, me parece, ¿no? Que los hay, aparte, ¿no? Bueno, aparte de Grassi, que los hay, pero digo, me parece que no deberían existir. Eso ya es un tema del sistema penal argentino. Entonces, pues digo que se mezclan muchas cosas y en esto, por supuesto, digamos, cuando esto apareció, yo estaba misionando en el Chaco, la verdad que poco y nada pude leer en su momento, pero sí pude ver cómo toda cosa, y eso a mí me resulta llamativo, ¿no? Cómo cualquier cosa en la Argentina hoy en día, con cómo está el clima, digamos así, de enrarecido, tiene sus personas que defienden, otros que son detractores, ¿no? Y otros que piensan que es una cosa armada, es decir... La famosa grieta.
Claro, es una grieta que se traslada casi a todas las cosas, ¿no? Como, digamos, en el origen de esta causa, digamos, se discutió tanto y digamos, parecía que era una cosa armada. Que era, todo lo que deviene esta causa, todo lo que deviene se de discute. esto, digamos, tiene personas que dicen, no, esto lo volvieron a armar, sobre todo porque además es otra vez Canal 13 quien presenta el tema. Pero no importa quién es. No, bueno, si es verdad, no importa quién es. Pero ayuda a lo que vos decís. Hay que recordar que si esto hubiera salido en cualquier otro canal, digamos, de alguna manera, Canal 13 fue el que destapó todo este tema y fue una causa que durante muchos años se siguió con muchísima atención y obviamente terminó dándole la razón al canal, digamos, que había hecho la investigación en su momento, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también despertó sus sospechas. Entonces, la gente todavía, me parece que por lo menos por lo que uno lee, en muchos diarios se bloquearon los comentarios, porque había comentarios, digamos, a favor, en contra o neutros. Comentarios de este tipo, bueno, ¿qué hace el Papa Francisco que no hace nada? Y yo lo que tengo que decir, bueno, decir, por ahora no hace nada, porque si el obispo no se lo pide, bueno, el Papa no tiene nada para hacer. Es decir, no, esto es una, digamos, otra cosa, los temas eclesiásticos transcurren por canales diferentes. Entonces, los tiempos. No, pero más allá de los tiempos, sí, los sacerdotes del clero diocesano tenemos una promesa de obediencia a nuestro obispo particular. En el caso del padre era así, él era... En su inicio de una congregación religiosa, era salesiano, él salió de la congregación y se incardinó en una diócesis y en aquel momento se acuerdan del Monseñor Justo Laguna, que era obispo de Morón, con quien siempre, hay que reconocerlo, tuvo una relación difícil, porque la fundación estaba prácticamente enfrente del obispado de Morón, enfrente del seminario, y era un ente autárquico, es decir, él manejaba la fundación sin prácticamente control de eclesiástico ninguno. El obispo, bueno, cuando lo van a ver, en su momento a Monseñor Laguna, y esto dicho por la propia gente de Canal 13, con la que yo hablé en su momento, le dice, bueno, ¿y ahora qué hizo? Pregunta Laguna, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando le presentaron todo el material y él dio, de alguna manera, como su guiño para que esto saliera a la luz. Entonces, creo que hay una relación compleja también con el obispado desde el inicio, desde que la fundación tenía, pues hay que recordarlo también, fue un predio donado dado por el entonces ministro Cavallo en la época de Menem, creo que eran 6 hectáreas, una cosa por el estilo, y la fundación tenía una presencia, tanto Grassi mediáticamente como la fundación tenía un prestigio grande y él una presencia muy fuerte. Y una obra importante. Y una obra importante. Entonces, bueno, todo esto sin duda que trae aparejado todavía montones de voces a favor o en contra, lo que fuera. Repito, el criterio eclesial fue presunción de inocencia hasta que salga la sentencia. Una vez que salió la sentencia, bueno, si la justicia dice que es culpable, la justicia habrá analizado suficientemente y por lo tanto se lo declara culpable. El obispado digamos, da una pena, la pena es prohibición de hacer misa, ejercer los sacramentos públicamente y solamente celebrar misa por devoción, es decir, solamente en forma privada. Esa es lo que él tiene. El tema de la fundación es un tema civil. La Iglesia no tiene que ver con la Fundación Felices los Niños, no la manejó nunca, ni tuvo injerencia. Tiene que ver que haya un cura ahí, me decían, claro, pero me decían ahora que había en el Consejo, quizás, bueno, de administración un sacerdote, pero no sé ahora cómo funciona el Consejo de Administración de la Fundación. De todas maneras, por experiencia lo digo, estar en el Consejo de Administración de una fundación no significa ser parte de las decisiones. Muchas veces uno está ahí, participa en las reuniones, pero el que firma es otro. Absolutamente. Y el que da el cheque también. También. Es un tesorero, es la persona que es el presidente de la fundación. Muchas veces las cosas pasan de costado, ¿no? Y acá me parece un caso grave porque las cosas, digamos, porque sumarle, digamos, cuando uno es sacerdote, no es solamente uno, es también la Iglesia a la que sirve y a la que pertenece. Y de alguna manera sigue causando escándalo que cosas que como estas salgan a la luz y se hagan, sobre todo, porque que se hagan a la luz es lo de menos. El problema es que se hagan, ¿no? O sea, que sigan apareciendo o siga apareciendo él involucrado en hechos nada transparentes. Punto ahí. Luis Eidrom, ¿de dónde viene antes de ser obispo de Morón? Por lo que tengo entendido, tampoco he leído tanto, pero es sacerdote de Concepción del Uruguay. No sé si anteriormente tuvo en otra diócesis, pero bueno, a la muerte de Laguna, él es nombrado obispo diocesano y bueno, obviamente una diócesis complicada. ¿Lo conoces? No.
No, para nada. Lo conozco de haberlo saludado alguna vez. No, está bien. Conocimiento Está para bien. mí implica otra Ahora, cosa, ¿no? yo digo, analizándolo objetivamente, saquemos la fundación, saquemos definitivamente la fundación. Acá lo que estamos hablando es el caso Grassi, pero no, digamos, lo penal del caso Grassi en cuanto a consecuencias, sino origen de conductas. Esto es, porque fue condenado y ahora el tema de corrupción. ¿Qué espera Luis Ayllón? ¿Por qué vamos a ponernos en el lugar de Ayllón? ¿Por qué no pide esto que pase a estado laical? ¿Por qué no le pide esto al Santo Padre? Por un lado. Y por otra parte, ¿es Bergoglio el que dirige, el que decide esto, o algún órgano dentro del Vaticano es el que decide esto, o mezcla algún órgano del Vaticano, analiza el caso y se lo eleva después a Francisco? ¿Cómo es la historia? Es como en tantas cosas. A ver, empecemos por Ayllón, empecemos por Ayllón. Digamos, la metodología que señala el derecho canónico es, le corresponde, la sanción le corresponde al propio obispo. ¿Sanción? ¿No? ¿De reducir al estado laical? Claro, el propio obispo tiene la penalidad de decir, bueno, digamos, no podés celebrar más misa pública, Bien. o sea, te quito las licencias, no podés celebrar misa pública, pero la reducción al estado laical, suponete que un sacerdote sale y dice, me quiero casar, digamos, en la dispensa, el obispo la solicita y la da. ¿El Vaticano? Previo, sí, hay un organismo, digamos, que Bien. es la Congregación para el Clero, que analiza el caso se presenta a la firma del Santo Padre y es el Papa el que termina, digamos, Y este Papa avalando. no firma cualquier cosa, Bueno, ve lo que firma. Exactamente, Este pero la realidad es que es diferente. Esto es en el caso de un sacerdote cualquiera, de cualquier rincón del mundo, donde el obispo diocesano eleva el caso. Te imaginas que, digamos, hay muchos casos de diferente gravedad o lo que fuera en el mundo, que cada obispo diocesano tendrá que ver qué hace y bueno, y eso va a la Congregación para los Obispos. En el caso de Grassi, el Papa sabe perfectamente quién es él. Pero no puede Ya sé, digamos, no puede pasar por abstraerse encima ni del pasar. obispo diocesano. Claro. Entonces, digamos, eso respeta un orden jerárquico. Sí. Ahora sí, tranquilamente, enterado de cómo está la situación, o quizás si es que sabe todo esto que está pasando, puede tomar alguna medida. oficio? Y no oficio? sería... No sería extraño que, digamos, que lo llamara, sabemos cómo obra Francisco, que lo llamara al obispo diocesano y acordaran alguna medida extraordinaria o extra, digamos, para sanción. No sé, no tengo ni idea, pero la realidad es que eso podría pasar porque el Papa tiene un conocimiento del caso diferente del de otro sacerdote que a lo mejor no sabe Pero igual quién es. activaría a Ayllón, no es que tomaría una decisión de oficio, No, activaría a Ayllón para sí, que pida el pase a estado laical. Sí, o el Papa puede... Ahora, ¿hace falta esto que Ayllón tenga que pedírselo al Papa para que se dé cuenta de lo que tiene que hacer? No, bueno, no sé, yo no tengo ni idea qué está haciendo. No hubo, la verdad... No está haciendo nada. Yo hasta ahora. lo que he leído, o al menos estuve buscando hasta que grabamos este programa, no había declaración, por lo menos en Internet, no había declaración del obispado. O sea, no había palabras del obispado. Bueno, sirve este programa para preguntarle a Ayllón, lo ponemos a disposición aparte. ¿Qué pasa? Porque la gente se pregunta, nos deja mensajes. Yo te puedo garantizar que los mensajes que nos dejan copa totalmente el casillero, lo borro y vuelvo. Y el 100% es el tema Grassi. Ya ha creado realmente estado de escándalo. Ya la primera sentencia la creó. Ver, Y ahora. El escándalo más grave. Bueno, esto reflota un escándalo. Un escándalo gravísimo. Pasado, gravísimo. Gravísimo. El escándalo más grave es el de abuso Claro, de pero la gente menores. dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo sigue? ¿Hasta cuándo sigue? Bueno. El tema lo tiene Ayllón. Monseñor Ayllón, estamos a su disposición. Nos encantaría que usted nos diga qué está pasando en el caso de Grassi, más allá de la justicia. ¿Qué está esperando para pedir que se lo devuelva al Estado laical, al padre Grassi? Una respuesta a la gente. Hay un escándalo en camino, formado, consensuado. Digo, la verdad, mirá que yo soy bastante complicado para esto, para llevar a este estado de cosas un caso, porque soy abogado, todo el mundo tiene derecho a defensa. Yo siempre dije, bueno, tiene la Corte Suprema que tiene que definir, pero está provocando escándalo tras escándalo. Ya no es un tema de la justicia, si realmente se equivocó, si fue una campaña, cosa que yo ya no creo, porque creen los jueces. 15 jueces no se pueden equivocar, 15 jueces. Entonces, y encima de esto, a vos, a todos los sacerdotes, les causa agravio. Le causa agravio. Sí, porque además la gente identifica esto con cierta es obvio, impunidad es obvio. que tiene la Iglesia con casos como este, ¿no?
cuando el Papa Francisco no le ha temblado la mano en, digamos, obispos que han, por ejemplo, tenido una actuación con casos de pedofilia, no directamente que hayan sido ellos los pedófilos, ni mucho menos, sino con haber protegido o, digamos, avalado conductas de algún tipo, como fue el obispo de Boston, y bueno, chau, los saca, los hace renunciar a la diócesis. Hace poco a un propio obispo lo redujo al estado laical. Entonces creo que el Papa ha tomado medidas muy fuertes. Hace poco se reunió también con personas que habían sido abusadas, tuvieron un encuentro con él. Hay que señalar, y eso lo hemos hecho ya en otro programa, porque creo que en esto también nos cabe honestidad intelectual, que el que inició este camino fuertemente fue el Papa Benedicto XVI, que fue el que realmente se puso el tema al hombro a pesar de todas las críticas y empezó esta rueda de contactos con las víctimas de abuso, y además de eso tuvo, digamos, actitudes muy valientes, como en el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que, digamos, había sido defendido permanentemente en tiempo de Juan Pablo II, y él no dudó en creerle a las víctimas, cosa que nunca se había hecho antes, y desplazarlo y sacarlo de la congregación, digo, con infinito escándalo, porque era un hombre de un poder inmenso. O sea, la congregación de los Legionarios de Cristo tenía digamos, casas por el mundo entero, miles de vocaciones, contactos con la gente más rica de México. Bueno, en eso reconocerle a Benedicto XVI la valentía que tuvo, porque creo que hay que ser así. O sea, cuando Jesús en el Evangelio habla mucho de la gravedad del escándalo, ¿no? Y bueno, creo que es de la manera que hay que proceder. Este tema que estamos hablando. Antes que Aytron, ¿quién estuvo? Laguna. Antes estaba Laguna. Ahora, tampoco él pidió la reducción de estado laical. Laguna no llegó a ver no llegó a ver el desenlace del caso, digamos. O sea, pero en primera instancia sí, ¿eh? Sí, en primera instancia y Cámara, si no en casación, pero sí, ni en Corte de la Provincia. Sí, digamos, eso todavía seguía en libertad, digamos, todavía seguía la cosa. Hasta 7 meses estuvo en libertad, 8 meses. Bastante sospechada de cómo era la situación. Entonces me parece que él se murió quizás con la duda, no lo sé, pero daba esa impresión, ¿no? Sí, yo insisto, digo, porque así, a ver, como en un ministerio político de cualquier estado, está el presidente, están los ministros, cada ministro tiene su competencia, como cada obispo tiene su competencia, y no tiene pares en la jurisdicción, es su único competente. En este caso, Aytron es el único que puede hacer algo. No es que alguien lo puede subrogar porque no hace nada o porque hace las cosas mal, no, es el único. Yo creo que, a ver, no digo, me parece que es muy fuerte decir que no hace nada. Lo que sí creo es como pasa muchas veces, lo hemos hablado en multiplicidad de veces, como pasa muchas veces en la Iglesia con el tema de la comunicación. Es decir, de repente vamos a ser nosotros los únicos que estamos hablando de este tema y nosotros no somos, al menos yo, no soy nada oficial, es decir, yo estoy opinando por mí. No tengo, la mía en este momento no es ninguna voz autorizada de la Iglesia, ni yo me estoy expidiendo como vocero de nada, digamos. Simplemente soy un sacerdote que trabaja en medio de comunicación hace muchos años y tengo una opinión formada sobre, digamos, me parece que frente a estas situaciones muchas veces la Iglesia opta por el silencio. Y no es la mejor manera. Es escándalo tras escándalo. Creo que frente a las cosas que pasan tenés que ponerte a averiguar muy bien, capaz que están en ese proceso de ver, como esto fue muy reciente, de ver cómo son las cosas de verdad. Y después supongo que ojalá se expidan públicamente, porque creo que hoy en día, como vos decís, por la cantidad de llamados que hemos tenido, por lo que uno ve, digamos, que los diarios cierren los comentarios, digamos, es muy fuerte, porque generalmente siempre es como casi una actitud democrática, tener los comentarios abiertos para que la gente pueda expresarse. Por lo menos el diario La Nación los había cerrado en su edición online. Creo que la gente está necesitando una explicación. Si queremos una iglesia... Una decisión. Digamos, una decisión y una explicación de por qué se toma una decisión o por qué no se lo toma. ¿Por qué no se toma? Pero en definitiva no me parece que sea una buena política comunicacional. Digo, Guillermo, coincido plenamente con vos. Digo, el tema no es que... porque no puede hacerlo, no puede reducirlo a estado laical nuevamente, no está en sus facultades, pero sí pedirlo. ¿Qué más le hace falta, Monseñor Aytron, para hacer esto? Pedirle al Santo Padre o al órgano previo que analiza el caso para después someter a su consideración a Francisco, que hace. Pero ya no es un tema de él, una vez que lo hace ya está a cumplir lo suyo. Y si no lo hace, diga por qué. Luis Aytron, obispo de Morón, diga por qué no lo hace. Debe una explicación.
Y si lo hace, cumplirá su función, cumplirá con su obligación. Después será el Vaticano que decide. Pero, ¿por qué no lo hace? Dígalo. Capaz que tiene motivos para no hacerlo. Pero dígalo, lo que no se puede hacer es silencio. Guillermo, yo creo que digamos, a ver, los obispos tratan en lo posible de tomar las cosas. Lo que pasa es que a veces, bueno, la Iglesia tiene tiempos diferentes de lo que son los medios de comunicación. Sí, pero el escándalo no puede crecer. Bueno, esto lo dice la Iglesia institucionalmente. Te repito que me parece, ahora ha habido una denuncia pública, digamos, hay que tomar cartas en el asunto. La decisión es para la persona es de una gravedad importante, entonces creo que a lo mejor lo que está haciendo el obispo es, bueno, sopesar todas las cosas, no es que no está haciendo, no creo que no esté haciendo nada, como que está ignorando el tema y que no le importa. Sopesar, a ver, me parece que siempre, como hoy en día sabemos que es la sociedad de la comunicación, muchas veces, y no dudo que la mayoría de las cosas que se denuncian son verdad, pero vos mismo sabés que los tiempos de la justicia son diferentes de los tiempos que los medios pedirían una resolución en 24 horas y bueno, no sé, me parece que las decisiones de este tenor tienen que tomarse con un poco más pasa, Guillermo, que viene de 12 años atrás. No, sin duda. El caso es nuevo, el caso tiene ya, digamos, mucho tiempo y creo que, bueno, la gente espera, una resolución diferente del silencio que reina en este momento sobre el tema del cual nadie quiere hablar. Monseñor Luis Eyron tiene la palabra. Esperemos que la use. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, Guillermo. Chao.